Oiga, mire, vea, escucha Cepeda para que vea hoy, volvió a la capital mundial de la resistencia en Cali, Valle del Cauca. A continuación vamos a escuchar también a Carolina Corcho, que le cantó la tabla desde la tarima a la gobernadora de este departamento del Valle del Cauca, y también a Alfredo Mondragón, ambos luchadores por la reforma a la salud. Vamos a ver a Iván Cepeda al final de este video, que es el ganador indiscutible de todas las encuestas que han realizado medios tradicionales, como la última de Invamer, pero que muestran un resultado incluso muy por debajo de lo que verdaderamente está demostrando Iván Cepeda en plazas públicas como la que vamos a ver a continuación allá en el Parque de las Banderas en Cali. Así que bienvenidos a Lo Más Trinado. Comenzamos con esta información precisamente sobre Invamer, que según esta encuestadora, o mejor Inflamer, estamos a solo 7 puntos de ganar en primera vuelta con Iván Cepeda. Yo creería que ya está por encima del 50% en esta encuesta, y se los voy a demostrar, porque acá dice: a redoblar trabajo sin descanso, el triunfo del progresismo será contundente. Aunque no nos podemos confiar de estas encuestas, porque si ustedes suman el resultado de Abelardo, el de Claudia López, Sergio Fajardo, Paloma Valencia, entre ellos suma el 54%, y se sabe que estos personajes pertenecen al mismo sector político, a la derecha y extrema derecha. Así Claudia López se disfrace en el centro con Sergio Fajardo. Lo que es Fajardo es uno de los que siempre se va a ver ballenas y hablar mal de Petro, y así como lo hace también Claudia López, que se opone a todo lo que está haciendo el presidente de la República, Gustavo Petro, criticándolo desde ese sector de la derecha. Por lo tanto, este es el resultado subliminal que tienen acá oculto y que está bien calculado por estos encuestadores. Ahí está, el 54% están haciendo una invitación a unirse en todos contra Cepeda, aunque todos están unidos contra Cepeda y contra el presidente Gustavo Petro, porque aquí a Daniel Quintero, que se puede decir que es el único que puede estar apoyando al gobierno del cambio, le pusieron 1,4%, es decir, como un cero a la izquierda. O sea, lo que le puede sumar Daniel Quintero a Iván Cepeda prácticamente es nada, porque Iván Cepeda acá tiene el 43% más 1,4%, ahí está el 44,4%, con eso pasaría a segunda vuelta. Pero por eso les digo, acá están mostrando un resultado muy por debajo a lo que realmente está demostrando Cepeda. Cepeda puede estar por encima del 51%. Esos son los resultados que están ocultando aquí. Así que vamos con lo que va a decir Carolina Corcho acá en Cali. Ella dice: Cali camina y decide. En sus calles seguimos conversando con la gente, escuchando sus voces y llevando un mensaje claro. A pocos días de las elecciones, con mayorías en el Congreso, el cambio avanza. Este 8 de marzo, la sucursal del Cielo tiene un papel clave para que el país avance. Entonces acá están las fotos. Ella ahorita va a dar un discurso muy bueno, como el que siempre nos ha dado, pero hoy con más fuerza, con más ganas, porque está en una ciudad que siempre la ha apoyado, siempre la apoyó en su gira, en su campaña como precandidata presidencial, y ahora está haciendo campaña como candidata al Senado, encabezando la lista cerrada del Pacto Histórico. Para los que quieren votar por Carolina Corcho, si no marcar una X, hace logo en el tarjetón nacional del Senado, así como los que quieran votar por este personaje tan importante para el Valle del Cauca y para Colombia y para el Congreso de la República. Él se llama Alfredo Mondragón, también lo vamos a escuchar a continuación. Él está en el tarjetón de la Cámara por el Valle del Cauca. Aquí, por ejemplo, está con Iván Cepeda haciéndonos la invitación a que escuchemos a continuación su discurso. Escuchemos. Bueno, estaremos en Cali con Iván Cepeda el jueves 26 de febrero a las 4 en el Parque de la Bandera. Iván. Venga, hablaré de la política del espectáculo. No se lo vayan a perder. Un abrazo. Bueno, ya, pendiente, Iván Cepeda en Cali. Bueno, entonces acá está Iván Cepeda. En breve hablará desde Cali. Mi discurso de hoy, para que lo tengan en cuenta, se llama o se titula Contra la política del odio, de la mentira y del espectáculo.
Lleno total, Parque Las Banderas, vea. Así lo está mostrando también los medios tradicionales como Caracol Radio en Cali. Este es el panorama que se vive en el Parque de las Banderas, al sur de Cali, en donde el candidato presidencial Iván Cepeda Castro culmina su recorrido por el Valle del Cauca. Acá vemos, aparte de todo lo que les he dicho, el presidente Gustavo Petro acaba de escribir lo siguiente: yo no voy a votar por la consulta presidencial, voy a votar por la confirmación del nuevo Senado y Cámara, por una noticia que publicó Blue Radio que dice: están debilitando la democracia, David Luna, a partidos que piden no votar consultas, como donde está Roy, también está este señor que va aquí de último en las encuestas, Daniel Quintero. Entonces, aquí está la invitación que vamos a ver a continuación. Cali se desborda para recibir al próximo presidente de Colombia, Iván Cepeda, a ganar el Congreso votando pacto y la presidencia en primera vuelta. Veamos a ver. Presidente de Colombia, Iván Cepeda, y vamos a sacar mayoría en el Congreso de la República, porque vean, esto es Cali, carajo, así que va a ser nada, va a ser una victoria contundente. Que se acabó su reinado y que nadie más se le va a arrodillar, porque lo vamos a vencer, que es con la fuerza del pacto histórico y de la transformación de la justicia social. Bueno, vamos a ver a continuación qué más le dijo Alfredo Mondragón al alcalde de Cali, a la gobernadora del Valle, así como Carolina Corcho, que también habló, e Iván Cepeda. Escuchemos. Bueno, y hablando de mujeres, aquí tenemos una grande que ha hecho un trabajo importante, nuestra compañera Carolina Corcho. ¡Oh! Que se escuche ese aplauso, que se escuche ese aplauso, que se escuche más fuerte. Más fuerte, que lo escuche Cristo Rey. Gracias, Cali. Gracias, Valle del Cauca. Ni un paso atrás. Ni un paso atrás. Este es un momento muy importante para la historia de nuestro país. Es el momento, como decía Antonio Gramsci, donde lo nuevo no ha terminado de llegar y lo viejo no se ha ido. Lo que tenemos que hacer nosotros es que lo nuevo termine de llegar con la continuidad del proyecto político popular que encabezó el presidente Gustavo Petro. Y para eso, el pueblo tiene que enfrentar un primer pulso. Y ese pulso es el 8 de marzo. Elecciones difíciles. Elecciones del Congreso de la República, una de las corporaciones que tiene más poder dentro del poder político en Colombia y que fue utilizada por la oligarquía para obstruir el proyecto del cambio, para obstruir las reformas que fueron pasadas, algunas a pesar de ellos. Hoy está la oligarquía preocupada. Andan entonces en los medios de comunicación informándole al pueblo colombiano que apenas nos acabamos de enterar que la salud está en crisis. Andan jugando con la vida de los pacientes y haciendo un uso infame del dolor de las familias para conseguir votos con mentiras. Por supuesto que la salud está en crisis. Para eso necesitábamos la reforma a la salud. Y lo que está en crisis es la ley 100 del señor Álvaro Uribe, lo que tiene en el paseo de la muerte. Lo que tiene en el paseo de la muerte
sin medicamentos a los pacientes, la que ha cobrado más de 360,000 vidas de nuestros compatriotas. Dejen la hipocresía, señores de la derecha y la extrema derecha. Fueron ellos, y desde aquí, desde el Valle del Cauca, la senadora y la gobernadora de aquí, quien se opuso con mentiras en la Comisión Séptima del Senado. Esos planes aumentando las curules y vamos a sacar democráticamente a esa gente de las comisiones del Congreso. Notario, hay que sacar democráticamente a ese notariado de los negociantes de la salud, a ese notariado de los negociantes de los fondos privados de pensiones, al notariado de la oligarquía, para que sea esta bancada la que esté aquí alfiles del pueblo colombiano, quienes lleguemos a continuar con las reformas estructurales. Y vamos a volver a presentar la reforma a la salud. Y la reforma laboral que mutilaron, que a pesar de ellos tuvieron que aprobar, porque les dio miedo la consulta popular, le tienen pánico al pueblo y la tuvieron que aprobar. La mutilaron en un 50%, hay que recuperar los derechos colectivos de los trabajadores con una reforma laboral. Y tenemos que terminar el último pivote legal de la reforma agraria para la entrega de tierras. Y hay otra reforma muy importante, y aquí el pueblo tiene que enfrentar otro poder enorme: la reforma a la justicia. Desde las altas cortes han obstruido el proyecto del cambio. ¿Cómo así que el Consejo de Estado, cruzando la línea y los límites de sus competencias, suspende el decreto del salario mínimo? ¿Cómo así que el Consejo de Estado tumbó el decreto para que las juntas de acción comunal hicieran vías terciarias? El Consejo de Estado también tumbó 5 senadores de la República del Pacto Histórico en fallos completamente cuestionables. La Corte Constitucional regaló 6 billones de pesos al año de recaudo de impuestos a las transnacionales extractivistas, petroleras y energéticas en contra del propio pueblo colombiano. Tumbó el decreto de emergencia económica para cobrar impuestos a los ricos y súper ricos. Desde las altas cortes también hemos visto la catadura del régimen. Porque, compañeros y compañeras, constituyente, vamos por más. No es solo cambio de gobierno, vamos a cambiar al régimen y requerimos las mayorías en el Congreso de la República para convocar al pueblo. El Congreso de la República no ha podido hacer una reforma a la justicia y no ha podido hacer una reforma política. Si tenemos que convocar una Asamblea Nacional Constituyente, la convocamos. Para que sea el propio pueblo el que reforme las instituciones del régimen, de la corrupción, de la exclusión. Y esa será nuestra tarea. Y ya para redondear, una reforma muy importante, la reforma política. El pacto histórico está aquí porque hizo una consulta popular para que el pueblo, lo que me tiene a mí aquí para es que el pueblo decidió que fuera la cabeza de lista en franca lid en las urnas. La reforma política que queremos proponer para el país tiene algo en el corazón. Hay dos formas de entender la política. Los partidos tradicionales creen
que la política es la dirigencia manda al pueblo. Nosotros creemos que es el pueblo el que manda la dirigencia y la dirigencia obedece. Es el pueblo. Es el pueblo el que decide. No más decisiones a puertas cerradas, burocráticas, es el pueblo. Y la reforma política lo que va a permitir es que de aquí en adelante construyamos el partido, movimiento más poderoso, la fuerza popular estratégica de transformación de Colombia, donde el pueblo colombiano democráticamente decide los destinos de Colombia. Vamos a cambiar a Colombia, ni un paso atrás. ¡Viva Cali! ¡Viva el pacto histórico! ¡Ni un paso atrás! ¡Viva el Valle del Cauca! ¡Ni un paso atrás! Ahora seguimos con nuestro amigo Alfredo Mondragón, mientras llega nuestro presidente. Gracias, compañeros. Les pediría un segundo a los de las bubucelas, un momento de silencio, un momento nomás. A los de las bubucelas, un momento de silencio, un momento de atención. Quiero dar este saludo de parte del senador Wilson Arias y de mi parte, y quiero recordar al país por qué dos vallecaucanos tenemos las más poderosas votaciones a Cámara y a Senado. Porque siempre estuvimos firmes con el presidente Petro y con las reformas sociales, carajo. Y cuando el pueblo que mira cada vez con ojo más vino, entonces yo vengo a decir que estas multitudes que cada vez van a ser más grandes están afirmando el respaldo a los que hemos sido firmes. Me da orgullo haber sido ponente de la reforma laboral que le recuperó los derechos laborales al pueblo trabajador. Me da orgullo haber sido ponente de la reforma pensional que le recupera los derechos al pueblo y a los más adultos, carajo. Me da orgullo de haber iniciado con Carolina Corcho ser el coordinador de ponentes de la reforma a la salud, que la tienen detenida, y el pueblo sabe el esfuerzo que ha hecho Wilson Arias. Está por aquí Ferney, que también ha sido ponente, para tratar de darle un sistema de salud digno y que le quite el negocio a esas pocos de EPS ratas. Y entonces el pueblo premia a los que han sido leales. ¿Por qué Petro está creciendo en las encuestas de la misma derecha? Por estar firme en la soberanía de Colombia y no se le arrodilló a Donald Trump, carajo. No se le arrodilló al imperialismo. ¿Por qué Petro sigue creciendo en favor? Porque Petro siempre dijo hay que hacer reformas sociales, porque el crecimiento económico no puede ser una contradicción con la justicia social, y por eso hoy tenemos incluso a los grandes empresarios creciendo más sus capitales, pero el pueblo haciendo parte de la riqueza. Y por eso cuando dijo el Consejo de Estado que iba a suspender el salario mínimo vital, ¿qué dijo Petro? Mamola, me la juego por el pueblo trabajador, carajo. Eso es lo que hemos hecho. El pueblo premia la constancia, y por eso ustedes vieron alguna vez a Iván Cepeda arrodillársele a Álvaro Uribe Vélez. Ustedes vieron alguna vez a Iván Cepeda arrodillarse a los poderes tradicionales. Entonces esta es la respuesta del pueblo colombiano y vallecaucano de que vamos a llevar a Iván Cepeda a continuar la obra del presidente Petro. ¡Viva el presidente Petro, carajo! ¡Viva Iván Cepeda! Y entonces les pido lo siguiente, que me ayuden a mandarle el siguiente mensaje por todas sus redes a Dilian Francisca Toro y a Eder. Prendan sus celulares en video a la 1, a las 2 y a las 3. Cuando algo bueno pasaba en Cali, salía Dilian Francisca y Eder a decir que era culpa de ellos. Pero cuando había algún problema de inseguridad o de generación de problemas económicos, salía Dilian Francisca a echarle la culpa a Petro. Y fue tan arrodillado Alejandro Eder que terminaba yendo a Estados Unidos, dice, para pedir sanciones contra Petro. Ese
es una apátrida completo. Pero lo otro entonces que les digo, cuando venían con los equipos básicos de salud que ha promocionado el presidente Petro y el Ministerio de Salud, decían que eran de ellos. Y nos decían que hemos gastado durante varios años billones de pesos para llevarle la atención preventiva, que es uno de los elementos fundamentales de la reforma a la salud. Pero les quiero decir una cosa, porque hay muchas de esas políticas quedan enredadas en la clientela de Dilian y de Eder. ¿Saben por qué? Porque no tenemos gobernación ni alcaldía. Así que yo les propongo a ustedes pedirle al compañero Wilson Arias, además, que vamos a fondo a ganar mayorías en el Senado y en la Cámara. Vamos a ganar la presidencia con Iván Cepeda. Y pidámosle a Wilson Arias a fondo que nos vamos a reventar para ganar la próxima gobernación del Valle, carajo. Vamos a pedirle a Wilson Arias. Y me comprometo y les digo, para que mañana, cuando tengamos mayoría en el Congreso y cuando tengamos a Iván Cepeda en la presidencia, para que vengan y lleguen los proyectos a Cali, me comprometo con ustedes aquí, si están de acuerdo, en que me voy a hacer reventar para ganar la alcaldía de Cali. ¡Viva la defensa de la propuesta progresista en Colombia! ¡Viva Iván Cepeda! ¡Viva la lealtad con el pueblo! El pueblo que sepa, Wilson y yo nos haremos reventar con el pueblo, con todos nuestros compañeros, para sacar a los clanes políticos y oligarcas arrodillados. ¡Viva la dignidad del pueblo! ¡Viva nuestro futuro presidente Iván Cepeda! ¡Viva el pueblo de Cali, del Valle del Cauca, que está demostrando que aquí vamos a continuar la obra! Muchas gracias, compañeros y compañeras. Bueno, a continuación vamos a escuchar a el candidato presidencial Iván Cepeda. Como lo dice Iván Cepeda, el cambio es en primera o la vuelta es en primera, pero me gustó lo que acaba de decir también Alfredo Mondragón sobre Wilson Arias. La fórmula para vencer la corrupción en el Valle del Cauca, para acabar con todo lo malo que ha dejado el alcalde de Cali y la gobernadora. Una fórmula entre candidato Wilson Arias a la gobernación y Alfredo Mondragón a la alcaldía de Cali. Me parece súper genial, súper bien esa noticia que nos acaba de entregar Alfredo Mondragón. Esa sí no me la sabía, no me la conocía. Esta es una noticia, como dicen por ahí, noticia bomba. Pero el caso es que vamos a escuchar qué dice aquí Iván Cepeda a continuación. Lo que ha pasado en nuestro gobierno y nuestro programa de segundo gobierno progresista, la extrema derecha despliega toda clase de campañas sucias contra el presidente Petro y contra mi candidatura, y hoy vamos a responder a ese tipo de campañas ante ustedes con un discurso que he titulado Contra la política del odio, de la mentira y del espectáculo. Queridas compañeras y queridos compañeros, me complace por tercera vez durante esta campaña electoral visitar la bella Cali, capital de la resistencia popular. Mi saludo emocionado a la juventud caleña, siempre rebelde, a sus movimientos sociales, a sus organizaciones sindicales y barriales, a toda la ciudadanía que está presente. En mi primer discurso, que pronuncié aquí en octubre de 2025, les hablé del significado que tendrá bajo mi gobierno, que vamos a elegir primero con una gran bancada al Congreso de la República el próximo 8 de marzo, eligiendo a nuestras dignas candidatas y candidatos. Y luego, el 31 de mayo, en primera vuelta presidencial,
21 de mayo, en primera vuelta presidencial, expliqué el significado de lo que será la lucha implacable contra la gran corrupción en nuestro segundo gobierno progresista, que será una lucha implacable. Luego, en una segunda oportunidad, en noviembre de 2025, cuando habíamos ya triunfado en la consulta interna del pacto histórico, les hablé de lo que quiere decir para nuestro segundo gobierno rendir y servir al pueblo con austeridad republicana. Y expliqué por qué, bajo el segundo gobierno progresista, aplicaremos el principio de que quien debe ajustarse el cinturón, quien debe apretarse el cinturón, es el gobierno y no el pueblo. Les dije que mi primera decisión de gobierno será rebajar los salarios del presidente de la República y todos los funcionarios que me acompañen en el gobierno. Que vamos a acabar con la ostentación, que vamos a acabar con el despilfarro y que todo lo que ahorremos de dineros públicos irá a pagar los programas sociales de nuestro gobierno. Es decir, he venido a Cali a presentar el programa de la revolución ética, de la rebelión ciudadana contra la corrupción y de la austeridad republicana. Hoy vengo de nuevo ante ustedes para fijar una posición inequívoca frente a tres expresiones que han contaminado el lenguaje y la práctica política en Colombia: la política del odio, la política de la mentira y la política del espectáculo. En el discurso político degradado, el odio, la mentira y el espectáculo no aparecen ya separados, forman una misma trama. El odio deshumaniza al adversario, la mentira distorsiona la realidad y el espectáculo le resta seriedad y trivializa los problemas sociales hasta convertirlos en entretenimiento pasajero, incluso en diversión superficial. Nuestra campaña no es un espectáculo, no es un carnaval, no es una feria de vanidades, compañeras y compañeros. Lo que une es el propósito de sustituir el debate de ideas por la manipulación emocional del pueblo. Allí donde faltan argumentos sólidos y propuestas transformadoras, se recurre a la exageración, al rumor y a la puesta en escena permanente para captar la atención y moldear percepciones. Lo he denunciado. Esa alianza es peligrosa porque vacía la política de su contenido ético y la convierte en escenario de confrontación violenta y a la vez superficial. El odio crea enemigos imaginarios, la mentira justifica la agresión y el espectáculo distrae a la ciudadanía de las causas profundas de la desigualdad y la injusticia. Así la discusión pública se degrada y se debilita la democracia. Esta alianza se acentúa cada vez que una alternativa democrática comienza a abrirse paso en Colombia, cuando el pueblo se moviliza y además aparece el cambio social, que deja de ser una consigna para convertirse en realidad. Entonces, desde los sectores que se resisten a perder privilegios, se activa la descalificación, la estigmatización y el miedo. En 1948, recordémoslo, cuando Jorge Eliezer Gaitán llenaba plazas como estas y encarnaba la esperanza popular, fue señalado por las élites oligárquicas del país
y por la prensa ultraconservadora como anárquico, desbordado y violento. Décadas después, pocos días antes de ser asesinado, Bernardo Jaramillo Ossa fue acusado años después. El gran y talentoso líder de la Unión Patriótica, candidato a la presidencia, Bernardo Jaramillo Ossa, fue acusado falsamente de ser parte del brazo político de la guerrilla. La mentira precedió a su asesinato. Hoy, cuando el presidente Gustavo Petro mantiene un respaldo ciudadano significativo y yo encabezo las encuestas de la contienda electoral, el desgastado y resentido jefe de la extrema derecha, Álvaro Uribe Vélez, y los medios corporativos que le son afines, repiten el mismo libreto. Oiga, pues. Cuando nuestro presidente de manera valiente avanza en las reformas sociales, se dicen toda clase de mentiras, calumnias y campañas sucias en su contra. Pero debo reafirmar lo que he sostenido a lo largo de esta campaña electoral. Nuestra respuesta no es el odio contra el odio, es la verdad, la serenidad y la firmeza democrática. Es la movilización consciente y pacífica de una ciudadanía que no se deja manipular ya por el miedo y que desde el estallido social se paró firme por sus derechos. Somos una fuerza poderosa y serena. Porque Colombia merece una política que eleve la dignidad del debate, que confronte con argumentos y que dispute el poder sin destruir al adversario. No venimos a incendiar el país con palabras, venimos a transformarlo con justicia, con el pueblo, con participación y con esperanza, compañeras y compañeros. ¿Por qué tanto odio? ¿Por qué tanto odio? ¿Por qué aparece y se fortalece el odio en el discurso político electoral de la derecha de este país? El imperio del odio y del resentimiento en la política tradicional, degradada y descompuesta, es tóxico porque promueve la división y el enfrentamiento, no la controversia entre los ciudadanos. Parte de las más bajas pasiones que impiden un ejercicio político realmente democrático, impide el diálogo y la concertación. El odio genera una espiral que con ataques cruzados termina llevando a la convicción de que destruir al oponente a cualquier costo es la única solución posible para resolver las contradicciones y diferencias. Así han matado en Colombia tantas lideresas y tantos líderes sociales, considerándolos parte de un enemigo interno, cuando todas y todos somos parte de la misma nación, todos somos hijos de la madre Colombia. El odio, se lo decimos desde aquí a la extrema derecha, no surge de la fuerza, nace del miedo. Cuando un proyecto político se siente inseguro,
de sus argumentos cuando percibe que pierde legitimidad o respaldo popular, apela a la descalificación del adversario. Es más fácil sembrar temor que construir confianza. Es más sencillo señalar un enemigo que presentar soluciones. El odio es, en el fondo, una expresión de inseguridad propia. Quien no se siente capaz de persuadir con ideas, intenta interponer argumentos que no son argumentos sino calumnias. Se construye entonces un relato en el que el contradictor deja de ser un ciudadano con otra visión y se convierte en una amenaza. Eso es lo que está pasando hoy con la extrema derecha, con su jefe Álvaro Uribe Vélez, con su partido El Centro Democrático, con sus candidatas y candidatos. Los llamamos a que se serenen, los llamamos a que se tranquilicen, a que demos el debate de ideas y no a punta de calumnias y odio.